Es hora de Zapping Vintage, es hora de los excelentes recuerdos que siempre tenemos para ustedes semana a semana a través del canal número 1, del canal 6 de la Costa Canaria, también en las diferentes redes sociales, marcando presencia, siempre Zapping Vintage y las repes que pueden verlas a través de YouTube. Mi nombre es Simón, como siempre, estoy con mi amigo, también colega, Nicolás Baleto. ¿Cómo andás? Pero cómo de verde y buenas a todos los queridos televidentes de esta edición extra de Zapping Vintage. Y seguimos como raros, ¿no? Como en blanco y negro. Está distinto. Hubo mucha gente que la semana pasada dijo, me falló la computadora, me falló la tele. Los vi en blanco y negro. No, es un efecto de postproducción que hicimos a propósito. Porque estamos hablando de justamente la tele en blanco y negro. Y hoy teníamos el final. El segundo capítulo, porque claro, nos entusiasmamos tanto hablando de esos grandes comediantes, ¿no? De grandes dúos. Grandes dúos, comediantes, tríos, series animadas, antológicas, que nos quedaron muchísimas series por hablar de esa muy buena televisión de blanco y negro. Y estaría bueno arrancar por lo que fue considerada, le hemos dedicado un programa también hace un tiempo, la primer sitcom considerada sitcom del mundo, cuya protagonista era una mujer que también era algo muy revolucionario, pues estamos hablando de la década de 50, ni más ni menos, y estamos hablando claramente de Lucille Ball, o sea, Yo amo a Lucy. Yo amo a Lucy, de esos primeros matrimonios, de como que pudimos presenciar esas vidas matrimoniales en pareja desde un punto de vista muy cómico, con mucho humor, ¿no? Era divertidísimo porque vamos a recordar un poquito que Lucille Ball, que era una ama de casa, estaba casada con un concertista, un artista. Y claro, ella muchas veces quería ayudarlo en su carrera, no sé qué, y muchas veces terminaba complicando mucho las cosas. Y eran una pareja que cortaba, digamos, lo convencional en aquella época. Y tenían también otros protagonistas que eran sus vecinos, que era la típica pareja convencional. Y bueno, ahí muchas veces se daba todas las idas y vueltas de una comedia que sin duda marcó mucho, porque se han hecho comedias cómicas en blanco y negro mortales. Por ejemplo, me estoy recordando de otra que muy buena también. Vos la llegaste a ver un par de capítulos si te gustó mucho. Los Beverly Ricos. Los Beverly Ricos, sí, cierto. Yo llegué a verla más que nada por internet, pero me divertí muchísimo. Lamentablemente, en su momento, cuando yo era chico, no se transmitió. Ya Sí. Se había dejado un poco de lado. Canal 10 acá le emitió mucho tiempo, muchos años. Los daban de noche, de mediodía. Y era algo, bueno, tan antiguo, ¿no? Porque de principios de los 60, pero tan cómico, porque era esa parodia, ¿no? A la gente muy del campo de allá, granjeros que no tenían ni idea de nada, que de repente de la nada descubren petróleo. Como una especie de osos montañeses, pero en live action. Claro, ahí va. Y te digo que actuaban medio como osos muchas veces. Y hablaban muy similar. Muy con similar. Ese acento campesino que le hacían los actores de doblaje. Sí, muy bien los actores de doblaje, porque realmente respetaron todas esas pronunciaciones muy estadounidenses de las afueras, digamos, del oeste, de las afueras. Uno ya se lo imagina al señor con el gorro, con Sí. eso que se ponían en la boca, ¿no? Que era como no recuerdo ahora eso. Bueno, eran como unos yuyos, eran, Claro, ¿no? sí, que se los mascaban. Como un pedazo de trigo, digamos. Trigos, ahí va. Bueno, era la costumbre, por supuesto, y bueno, ellos con el petróleo, ¿qué hicieron? Se fueron a vivir a un barrio exclusivo de Hollywood, de Los Ángeles, y bueno, ahí también viene todos los choques que tienen con los vecinos y con ese nuevo mundo, y obviamente el agente inmobiliario que los quería tener cerca, porque bueno, no quería perder clientes con tanta plata, ¿no? Pues los tenía depositados en el banco, y a veces trataba de cambiar todo el mundo para que ellos se sintieran como en su casa. Y nada, era fantástico los Beverly Ricos, tienen que verla también. Pero tenemos muchas otras series. Tenemos otras. Bueno, hace un rato mencionabas a Lucy con respecto de estas parejas también muy cómicas de la tele en blanco y negro. Y después vino una pareja también muy buena que por un lado era humano uno, pero ella me parece que tenía ciertos poderes, no movía así la nariz. Ah, sí, ¿cómo movía la nariz?
Los labios. Elizabeth Montgomery. Sí, qué linda actriz, preciosa. Lamentablemente falleció bastante joven. Viste que no mencionamos el nombre de la serie, pero yo estoy seguro que la gente ya sabe. Sí. Hechizada. O sea, no es necesario ni mencionar una serie brillante con Dick York, por lo menos en los primeros años, como el otro protagonista, y que mezclaba el mundo de las brujas, que las humanizaron muchas las brujas, ¿no? Porque las brujas surgieron de los cuentos de los hermanos Grimm, después los tomó Disney, y las brujas siempre eran como mal vistas, ¿no? Las malas, las hechiceras, bueno, siempre con un aspecto como de señora fea, exacto, narigona, con verruga, bien gorda. Bien antagonista. No estamos hablando de nadie en particular, vamos a aclarar por las dudas. Pero en este caso nos pusieron a una rubia preciosa como lo era Samantha. Y también la Malde, que era también bruja, era bravísima. Era brava, pero era una señora también bien, ¿no? O sea, no tenía todos esos rasgos. A propósito como la bruja de los Looney Tunes, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Que era también que era hasta media verdosa. Claro, porque era mucho el perfil que se quería buscar de antagonista. Sí, bueno, como de monstruo, de tenerlo como de monstruo. Acá no eran antagonistas. Y ahora que estás hablando de monstruos, estoy pensando en una familia que eran todos monstruos. Que también había una rubia preciosa, media como de Cayetano, que se metió de infiltrada. Pero era la fea para ellos. Porque claro, como ellos bueno, ahí un poco estaba esa patrón de belleza distinto. Con el antítesis, ¿no? Jugaban con eso, ¿no? ¿Y cómo se podía llamar esa familia? La familia Monster, los monstruos. Y claro, no estamos haciendo publicidad a ningún energizante, sino que era en aquella época el apellido de esa familia que, bueno, el jefe de la casa era como un Frankenstein, ¿no? Un Frankenstein. Pero eran buenos ellos, sí, ¿no? Eran buenos. Y hasta cierto grado de inocencia tenían. Eran muy inocentes. El que tenía que ser como el principal, el padre de familia, pero en el fondo era como un niño chico, ¿no? Con esa inocencia que tenía tan particular. Claro, que era también como contrapuesto a la imagen que uno puede tener de los monstruos. Ahí venía el humor, ¿no? Porque uno se imagina todo ese physique to role que tenían los monstruos, cómo se comportaban. Y claro, vos veías a una familia muy tierna, muy cariñosa, pero claro, la estética te hacía recordar a ese tipo de monstruos. Pero para ellos, los lindos eran ellos. Claro. Los humanos, o sea, la gente de afuera eran los que estaban mal, los que eran desagradables. Ellos estaban bien. Bueno, había otra familia que les pasaba mucho eso también. Los Addams. Exacto. Sí, que en este caso no eran monstruos, era una familia excéntrica, ¿no? Muy alocada, con costumbres ahí un poco macabras. Bastante macabras. Cuando se acostaban en la cama de clavos, ¿te acordás? Sí. Se iban a descansar. Pero para ellos era tremendamente cómodo eso. Porque también, digamos, lo que uno podía ver como una anormalidad gigante, para ellos lo veían como normal y lo que de repente el resto de la humanidad veía como normal, para ellos era algo totalmente Morticia que raro. cortaba las rosas y les dejaba solamente las espinas. Sí, todo al revés. A veces dormían en sarcófagos. Sí. No, una cosa tremenda. Hay dos datos de la familia Addams que vale la pena recordar, que lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Pero el público se renueva, como dice Mirta Legrand. Tal cual. Bien, uno es que tenemos al protagonista, a quien hacía de Homero Addams, todavía entre nosotros. John Astin, todavía entre nosotros. Sí, con 90 y tantos años, ya qué máquina ese tipo, qué cosa. Bueno, el único que queda vivo de toda la familia, o sea, los que hacían de los hijos también fallecieron. Los hijos fallecieron, sí, Lisa Loring, que falleció hace un par de años, que capaz que ya hace más un par, pasa muy rápido los años. Recuerdo yo de haberlo compartido la información, y un poco más atrás también Pericles, el hermanito. Sí, no recuerdo el nombre ahora del actor. Lamentablemente, sí. Era hasta los hijos de los Addams ya no los tenemos más físicamente, sin embargo. Pero John Astin sí. Sigue en pie. Un crack John Astin, que básicamente tuvo toda su carrera ahí en Los Locos Addams, si bien tuvo otras participaciones en otras series. Pero claro, fue tan bueno lo que hizo en el papel de Homero Addams que bueno, ahí quedó. Y estamos hablando. Fue suplente de. Tiro esta data también, no sé si la sabes. Fue suplente del Acertijo en la serie de live action en una serie de Batman. Pues es que creo que lo planteamos como Acertijo justamente en el primer año de Zapping Vintage. En la serie. Sí. En la de Adam West. En la de Adam West. La serie recordadísima clásica, Adam West. Participó en un par de capítulos como suplente
del que venía siendo del Acertijo. Pero aún así quedó totalmente fijado en Homero Adams. Sí, sí. Y no nos podemos olvidar de el tío Lucas. Tío Lucas. Jackie Coogan. ¿Quién era Jackie Coogan? Fue Que la semana pibe. pasada hablamos de él, el pibe de Charles Chaplin. El nenito que Miren totalmente ustedes. irreconocible, el nenito del famoso cuadro que lo hemos visto por todos lados. Perdió el pelo el nenito, Sí. perdió la niñez y perdió el pelo. Mirá vos. Jackie Coogan formó parte también ya en su etapa adulta de estos locos Adams. Yo personalmente creo que es una de las mejores comedias de esa Yo sé que a vos te gusta tan mucho, sí. distintas, con esa vuelta de tuerca que le encontraron hace tantos años, pero hasta hoy por hoy sigue estando vigente y es tan divertido como desde el primer día que se lanzó. Pero fíjate la calidad de contenido que se hacía en blanco y negro, ¿no? Las series que estamos hablando son monumentales todas. Y muchas tienen como, a ver, esto de que está en el mundo real y no. Y me estoy acordando de otra serie que parte es en el mundo real y parte no. En este caso no era una bruja la protagonista, era una genio. Y era bastante bella. Que se la encontraron en la botella, frotaron la Sí. botella y apareció. Y yo creo que debe haber pedido la longevidad, porque hay que decir que la actriz de Mi Bella Genio, que no recuerdo el nombre ahora, Bastante entera. y tiene cuánto, Yo 90 ya perdí la años, cuenta, pero por sí. ahí. Bárbara Iden, Bárbara me acordé. Iden, que no sé Sí. si llegó a la edad de John Astin todavía, pero Pero está cerca, no está muy seguramente, lejos, está no muy cerca. lejos. Y está Bárbara, yo creo que lo debe haber pedido ahí en esta mezcla de ficción y lámpara. realidad. Mi Bella Genio también triunfó muchísimo, ¿no? Fue otra serie que también unía esto de cómo podía convivir una genio con un ser humano de carne y hueso, que era un militar, ¿no? Un militar retirado que se encontró con esa botella y mirá qué compañerita le tocó en suerte. En suerte y también le trajo bastantes problemas, como pasó de igual forma con Samantha en el caso de Hechizada. Sí, siempre se han hablado que esas dos series, así como los Monster y los Adams, tienen como algunos puntitos de contacto, ¿no? Tienen Bueno, como por algunos ejemplo, paralelismos. en los propios canales de televisión muchas veces se transmitieron acompañadas. Sí. En el caso de Mi Bella Genio con Hechizada, vos te acordarás en la época de Warner Sí, en los 90, sí. que las pasaban Estaban juntas. en tándem. Estaban en tándem en el bloque de La Fuente de Soda, que eran La Fuente de Soda, esas qué series buen viejas. bloque. Y después, años más tarde, en Nick at Night, teníamos a los Adams y a los Monsters también de la mano. Qué buen bloque, qué buen bloque de Nick at Night también. Y compartiendo qué buen bloque de la retro de TV Ciudad, cómo se extrañan todos esos bloques de nostalgia en televisión. Instituto Cultural Gnóstico. Somos una escuela de conocimiento. Un conocimiento intuitivo llamado Gnosis. Una enseñanza trascendental que nos permite ir más allá del mejoramiento personal. Nos permite restituir la capacidad de vivir consciente e inteligentemente. Atrévete a conocerte, a descubrir dentro de ti todas aquellas interrogantes que nos plantea la vida. Ofrecemos cursos gratuitos todo el año. Estamos en Salinas, Nutria y Avenida Sarandí, a una cuadra de Ruta Interbalnearia. Informate al 4372-8466 o al 092-387-707. Instituto Cultural Gnóstico. Y así retornamos un segundo bloque de este Zapping Vintage dedicado por segunda vez A las series. a la televisión Qué en bueno. blanco y negro, ¿no? Ojo Estamos a dos que nosotros podemos decir que ya somos unos superhéroes de la nostalgia. Los superhéroes de la nostalgia traje de la la capa. buena. Esta es nuestra capa es muy informal. Pero no, vamos a decir que hay superhéroes posta de la ficción que fueron protagonistas de grandes series en blanco y negro. A mí se me viene a la mente una que no duró tantos años, pero que en Argentina hasta el día de hoy la siguen emitiendo. Y es sí, un sí, furor. ¿El 13? puede En ser. Canal 13, es más, fue de los programas más vistos el mes pasado de toda la programación del canal, fíjense ustedes. Y era un superhéroe que se identificaba mucho, voy a decir esta pista, con un animal y con una letra. La Z del Thor. Porque era la espada, Era como hombre. la insignia de él, Claro. la marca eterna. ¿Y por qué del Thor. estamos hablando como españoles? Porque tenía como esa cosa de España. El Sargento García. El zorro, el Sargento García. No, pero ya eso del Sargento García no. Ya de la traducción latina era el Sargento García, ¿no? Sí, acá lo vimos
con doblaje en español latino. Sí. Yo al menos nunca llegué a ver El Zorro subtitulado, no sé, capaz que en algún canal lo pasaron. No, recuerdo. yo en Canal de Aire no estaba subtitulado, digo, ya estaba doblado, sí. Bueno, El Zorro, Guy Williams, que hay que decir una cosa, también este amor por Argentina se debió a que Guy Williams vivió en Argentina los últimos años de su vida. Conoció a Argentina, en Argentina siempre fue un éxito de la serie, quedó enamorado de nuestro país vecino y se quedó a vivir ahí, ya retirado, ¿no? Y falleció mismo en Argentina. Pero El Zorro, fíjense ustedes, era una serie vieja, pero que a su vez se situaba años anteriores. Bueno, pasó algo parecido con la familia Ingalls. Es verdad, también, ¿viste? Claro, O la doctora Quinn. La doctora Quinn, que ya no es una serie Ya, blanco y negro, no estamos pero hablando de tele en blanco y negro, pero No. sí, de repente, series que como que estaban ambientadas años o épocas anteriores. tomaban como punto de partida épocas anteriores y El Zorro tuvo una fórmula muy buena. Porque además el Series sargento... animadas, Los Picapiedras también. Bueno, Los Picapiedras, ahí va. Bueno, toda serie animada que tenga cavernícolas, Claro. que bueno, también. En el caso del Zorro, además, tuvieron el buen tino de poner un antagonista, pero que no era tan malo, que era el Sargento García, justamente. Que era un antagonista querible, que en realidad no quería ser antagonista. Medio que los jefes le empujaban a hacerlo. Era tan tonto, tan torpe. Era muy torpe el gordito. Sí, un actorazo, ¿no? No tenemos el nombre, capaz que ustedes que son fan de la nostalgia como nosotros pueden investigar cómo Como siempre se llamaba el decimos, actor. esto es todo hecho en el momento. Por supuesto, y es dinámico porque queremos No que tenemos ustedes celular, participen. acá no hay notebook, estamos nosotros dos y charla y la cámara. Y nos sentimos parte de ustedes, no nos queremos sentir solitarios. Ay, mirá lo que acabo de decir. Solitario. ¿A qué te suena? El llanero solitario. El llanero qué solitario. clasicazo. Más viejo que el Black and Zorro White. todavía esa serie, de las Pero primeras con un series de estilo acción. también de esa onda. Sí, con bueno, el caballo, que era su principal protagonista, además, obviamente, del llanero solitario, que es justamente un tipo muy solitario que estaba en las llanuras, ¿no? O sea que su definición está ahí. Y bueno, también estaba enmarcada en épocas de invasiones. A ver, son temas muy de la historia de Estados Unidos. Lo que pasa que al ficcionarlo, claramente pasa a ser un contenido entendible para todo el mundo. Universal. Fíjate que Bueno, tanto... llegamos a comentar eso, cómo las producciones estadounidenses, más allá de que de repente tenían cosas muy de su cultura, cómo tienen esa magia de poder pegarla en todo el mundo, ¿no? Es fascinante. Sí, seguramente le encontraron como la vuelta de tuerca para transformarlo en un Hollywood lenguaje logra universal. eso. Y bueno, sí, Tienen la chispa para hacerlo. tiene la chispa, tiene la visión, tiene la experiencia también. Y gigantes, ¿no? De productores, directores, como, bueno, por mencionar uno, Steven Spielberg, que es de los Bueno, más grosos, claramente. con esas cabezas brillantes. Pero cabezas brillantes que logran ya eso. venían de la década del 20, la década del totalmente. 30, un Hal Roach, por ejemplo, o muchísima otra gente que bueno, Alfred Hitchcock, yo qué sé, uno puede estar mencionando directores y productores brillantes ya de hace 100 años atrás. Entonces, claro, el mercado de Hollywood además va ganando en experiencia. Y en el caso de Llanero Solitario fue como la primera serie de acción que existió. Y justamente, si bien es una historia que toca mucho a esa cosa interna estadounidense, ¿no? De cómo se fueron independizando también los estados, esos Estados Unidos. Acordemos, ¿no?, que Estados Unidos era la nueva Inglaterra, ¿no? Digo, no, vamos a dar una clase de historia acá, no vamos a aburrir. Pero bueno, básicamente Llanero Solitario recrea un poco eso. Pero lo transformaron en un, como decíamos, ¿no?, un lenguaje totalmente entendible para todos y se transformó en el primer héroe de una serie en blanco y negro, porque después vino El Zorro. También podemos considerar héroes de cuatro patas. ¿Algún canino, algún felino? Algún canino, y creo que el primero de todos es Rin Tin Tin, Rin Tin Tin, perro policía, sí, además. tremendo, rescatista. Y también es a Lassie. A Lassie. Otra grosa que siempre se comenta de cuántas Lassies hubo en la historia. ¿Y cuánto Rin Tin Tin hubo? En La esto fue cantidad igual. de dobles que han tenido esos animalitos. Sí, pobrecito, mejor no indagar en qué iba sucediendo con los animalitos, pero bueno, en aquella época no había tanta ley de protección animal. Como decimos siempre, no podemos juzgar desde hoy lo que se hizo años atrás. El mundo era otro, pero está bueno esto de que le buscando la vuelta a superhéroes ya no humanos, ¿no?, sino de animales. Y el perro, como muchas veces para la mayoría de la gente es como el animal más querible, por así decir,
Bueno, buscaron en Rin Tin Tin el primer perro policía. Hoy en día están las series de Rex, ya hace muchos años, pero bueno, el que inició todo esto es Rin Tin Tin. Y así que no era un perro policía en sí, ya sí, sino que bueno, Era un perro, que una perrita muy inteligente. era muy inteligente y también se arriesgaba, ¿no? Por su familia, por el hacer el bien. Para salvar a veces cuando estaban en inconvenientes, También. en situaciones problemáticas. También. Siempre marcaba ahí la perrita Lassie su presencia. La perrita Lassie, que también hizo historia como, bueno, digamos, de los animales más encumbrados de las series en fue blanco y negro. Un poco un personaje que se comió a la raza del perro, porque hoy por hoy mucha gente... Le decimos Lassie. Ve a un perrito de la raza de Lassie. Collie. Mirá, un Lassie o una Lassie. Una Lassie, tal cual. Ahí te das cuenta cómo Sí, se el quedó la personaje gente. se comió la raza del perro. La otra vez estábamos hablando de cómo un personaje se comía al actor. En este caso, es un personaje que se comía la raza Es entera. No. increíble, qué Bueno, increíble. eso porque la serie estaba bien hecha. Con Rex ha pasado a veces. Bueno, por ejemplo, mirá, un Rex. ¿En serio dicen eso? Sí, muchas veces he visto. Mirá. También genera. Bueno, claro, sí. Los identifican. Yo como no tengo hijos, no he vivido. No me sorprende esto de Rex. Sí. Es como que yo en mi época dije, hay un Rin Tin Tin, que creo que alguna vez lo he escuchado igual, También han habido otros animales que han protagonizado. Estoy pensando en un caballo. Bueno, hace un rato estabas mencionando a los caballos del llanero solitario, del zorro, pero tenemos un caballo parlanchín. Que era un señor, era un mister. Era un Mr. Ed. Mr. Ed. Mr. Ed. Y no estamos hablando de Ed, Eddie, Eddie, no. O sea, capaz que para las generaciones más jóvenes. Este es un Ed que viene de hace muchísimo tiempo atrás, un caballo Que hablaba. que hablaba y a veces le daba recomendaciones, sugerencias, ¿no? Increíble, Era como qué un oráculo, increíble. el caballo. Bueno, pero ahí te das cuenta cómo de repente se dieron cuenta que las series con protagonistas animales funcionaban para esta mezcla de comedia y drama, porque tenía mucho de comedia, pero también tenía de esta cosa rescatista y esta cosa de luchar por el bien. Bueno, tenía mucho de eso, ¿no? Seguramente se nos van a pasar varias series. Yo estoy pensando también muchas series cómicas, los Monty Python en el Reino Unido, muchísimos capítulos de Benny Hill, que si bien después los colorearon, en su momento eran en blanco y negro. Bueno, cuando arrancó Rod Serling con su Twilight Zone, con su Dimensión Desconocida, muchos lo conocimos quizás después con Galería Nocturna, pero arrancó en la televisión en blanco y negro con la Dimensión Desconocida, con esas historias ahí bastante tétricas o un poquito raras. Muy un suspenso muy bien manejado, muy bien manejado. De la mano de... Bueno, hoy estábamos hablando de estos grandes productores, directores. Este tipo que también muchas veces escribía los guiones, estaba muy involucrado en lo que era su propio show. O sus shows, porque también si incluimos Galería Nocturna. Que funcionó muy bien también. Y hay que decir que no nos olvidamos del espacio y de las profundidades, ¿no? De las profundidades con Viaje al Fondo del Mar. Que la pasaban en Fox, me acuerdo. Pero una serie que también fue un éxito en todo el mundo, y ni que hablar, la primera generación de Viaje a las Estrellas, no la que conocimos mucho después con el Enterprise, sino la primera, que también tenemos que decir que su actor protagonista está vivo y tiene 90 y pico de años. Es de los longevos de Hollywood. Y otro longevo. William Shatner. Y tenemos otro longevo, Dick Van Dyke, del show de Dick Van Dyke. ¿Sabés que estaría bueno cerrar con esa serie? Porque Dick Van Dyke cumplió a fines del año pasado 100 añitos. Llegó al centenario. Está espectacular. Él mismo dice que está así porque siempre fue una persona tranquila, que no quiso generar preocupaciones, que bueno, la vida sana, etcétera, etcétera. Bueno, dijo hace poco que hace ejercicio. Sacó un libro, ¿sabías? Sacó un libro de cómo llegar bien a los 100 años. No solo está bien físicamente, sino también del coco. Es increíble. Y es muy difícil llegar bien de ambos, digamos, de físico y de mente a los 100 años. Y Dick Van Dyke lo ha logrado. Hay otros que están en camino, ojo. Estos actores que habíamos hablado, Mel Brooks, Bárbara Eden, Anthony Hopkins, en fin. Si nos olvidamos de alguna serie, escríbanos. Si a ustedes les parece que salimos más lindos en blanco y negro, también escríbanos. Nos gusta recibir elogios que digan sigan en blanco y negro y seguimos en blanco y negro. O si no, volvemos lo vamos al a color. pensar, porque bueno, esto fue como una entrega especial. Son entregas especiales, pero el Zapping Vintage edición extra sigue. Y los esperamos todos los martes, 21 horas por Canal 6, repetición toda la semana. Y también por YouTube, Zapping Vintage TV. Nos ven todos los programas ahí, no solo el último, absolutamente
todos. Y en la radio que seguimos todos los viernes 14:45, por supuesto, rumbo al cuarto año. Sí, ya en breve estaremos ideando el próximo, así que los vemos muy pronto. Ya estamos pensando en los próximos temas y mientras tanto, buena semana para todos.